Vamos a empezar ya el análisis y vamos a empezar por algo que les contábamos a las 8 de la mañana, que es esa declaración, los audios de esa declaración de la técnica de Hacienda que investigó el caso de Alberto González Amador. Y me parece importante porque llevamos muchos días hablando, y mucho tiempo, hablando del fiscal general del Estado, de la filtración, de los correos, pero en el origen de todo esto, yo creo que esto no hay que olvidarlo, está ese fraude reconocido, confesado por parte de la presidenta, del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y ese intento de llegar a un pacto con la Fiscalía. Así que lo que vamos a hacer es escuchar esos audios, porque yo creo que son muy reveladores de este origen, de toda esta problemática. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Una inspectora de Hacienda que declara ante la jueza, y en esa declaración, esta inspectora de Hacienda deja claro que González Amador nunca pensó en regularizar su situación de buena fe, es decir, que solo se planteó regularizar esta situación cuando supo que le habían pillado. Trató de engañar a Hacienda a conciencia, al menos es lo que dice esta inspectora, simulando operaciones y facturas falsas, nada de la inspección salvaje, que recordemos en su momento, bueno, y sigue hablando de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue hablando de que su pareja ha sido víctima de una inspección salvaje. Bueno, pues esto no fue así si nos atenemos a esa declaración que hizo ante la jueza la inspectora de Hacienda, Campos. Tal cual, es la jefa de la inspección de Hacienda en la Hacienda madrileña, Mercedes Urbano, una profesional sólida que firma todos los escritos que han servido de prueba contra Alberto González Amador. Son los audios inéditos, como decías, de Mercedes Urbano ante la jueza, la inspectora fiscal que investigó al novio de Ayuso y cuya declaración le sitúa a un paso del banquillo. Urbano desmonta el argumento de Ayuso respecto a que Alberto González fue objeto de una inspección salvaje por ser su pareja. La inspectora explica los motivos de esa inspección. Saltaron las alertas porque Alberto González pasó de ingresar poco más de 300.000 euros en 2019 a 2.300.000 al año siguiente, y sorprendentemente ese año pagó menos a Hacienda que el anterior. El motivo por el que se inician estas actuaciones inspectoras y lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en el ejercicio 2020 respecto del ejercicio 2019. En concreto, pues tiene unos ingresos de 2.330.000 euros aproximadamente. El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación. La inspectora relata de forma precisa y minuciosa, describe en 2 horas y media de interrogatorio demoledor, cómo Alberto González empleó facturas falsas por un montante millonario para pagar menos a Hacienda, cómo defraudó de forma consciente, presuntamente, una cuota de más de 350.000 euros en 2 años, o de qué forma empleó a facturadores falsos para aminorar la cuota tributaria a pagar. La inspectora Mercedes Urbano dice que Alberto González solo intentó regularizar su situación cuando fue pillado por la agencia tributaria. Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria, cuando ya he necesitado un procedimiento inspector, cuando ya las partes, porque el representante, las propias autoridades mexicanas no, están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado, es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. La inspectora desmonta una por una las facturas millonarias presentadas por el novio de Ayuso para tratar de pagar menos a Hacienda. Entre ellas, Ángeles, el empleo de 6 sociedades sevillanas pertenecientes a 3 personas que fueron contratados en teoría por González Amador para 13 análisis de calidad sanitaria y normas ISO. Urbano desvela que los 3 administradores de esas sociedades carecían de personal cualificado para esos trabajos tan técnicos, que en realidad esos empresarios son transportistas, agricultores y tratantes de ganado, y que los inspectores, ante las sospechas, fueron a visitar esas empresas sevillanas y se encontraron que allí no había empresa alguna, que eran domicilios particulares, sin rótulo, y que hasta en una de las viviendas les recibió el padre de uno de ellos. Se hicieron actuaciones de visita de los domicilios donde se encuentran las sociedades y nos damos cuenta que no hay rótulo, no desempeña ahí ninguna actividad, se trata de domicilios particulares, en uno estaba el padre, de tal manera que esto nos viene a poner de manifiesto que nos encontramos con 13 facturas emitidas por 6 empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales para lo que es la facturación, todas las facturas que han emitido a Maxwell Cremona. Llegamos a la conclusión que igualmente nos encontramos ante facturas
falsas utilizadas para reducir lo que es la tributación que le corresponde en el ejercicio 2021. Todo ello lleva a la inspectora a concluir sin género de dudas que Alberto González defraudó una cuota de 350.000 euros en 2 años, en los ejercicios 2020 y 2021. Una cosa, Campos, porque venía contando, esto es el origen, ¿no? Hay que siempre recordamos cuando hablamos del caso del fiscal general del Estado, donde está el origen de todo esto, que deriva al final o que acaba con esta acusación al fiscal por presuntamente haber filtrado esos correos, que es otra cuestión. Pero ¿en qué momento procesal, en qué momento judicial está el caso de Alberto González Amador? Porque tenemos la sensación que uno ha corrido muy rápido y que otro va un poco más lento. Sí, bueno, pues estamos a la espera de que la jueza Inmaculada Iglesias ordene la apertura del juicio oral. Solo falta esto para la pieza principal, por los 2 delitos fiscales. Ahora mismo, después de esta declaración tan contundente de Mercedes Urbano, tan contundente fue Ángels, que la defensa del novio de Ayuso, tan incisiva en otros interrogatorios, aquí pasó de puntillas. No llegó prácticamente ni a preguntar a la técnico, a la inspectora fiscal, dado sus demoledores argumentos y explicaciones, pues estamos a la espera de que la jueza emita ya ese auto de apertura de juicio oral contra el que no cabe recurso y que siente al novio de Ayuso en el banquillo de los acusados por 2 delitos de fraude fiscal y falsedad, por ese empleo de esa red de facturadores falsos. Además, tenemos una pieza separada por corrupción, por corrupción de los negocios, porque una de las empresas que había adquirido Alberto González Amador, Masterman SL, en realidad, creen que esa operación fue simulada y que escondía simplemente esa compra de una empresa sin valor por 500.000 euros, que era de la esposa del presidente de Quirón Prevención, su principal cliente. Escondía el pago de una comisión de 500.000 euros al presidente de Quirón Prevención a cambio de obtener contratos con este gigante sanitario que además es, Ángels, el principal adjudicatario sanitario del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Campos, gracias. A ti, buenos días. Esta es la declaración de la inspectora de Hacienda contando en qué consistía el fraude y sobre todo, y eso parece muy, muy importante porque ustedes saben que desde el primer momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde el minuto cero, salió a defender evidentemente a su pareja, pero acusando al gobierno de haber puesto todos los aparatos del Estado en su ataque y en este caso atacándola a través de su pareja, y hablaba de una inspección salvaje, como prácticamente no se hace a ningún ciudadano, la que estaba siendo víctima, su pareja, de una inspección salvaje. Y claro, hay un dato, Guardans, este señor ingresaba 300.000, pasó a ingresar 2.300.000, dice la inspectora de Hacienda, aquí no pasa nada, o sea, la gente puede ganarse bien la vida o puede tener un golpe de suerte, pero claro, el problema es que tributaba menos. Sí. Es un testimonio demoledor, ¿no? Y mi ángulo es que debilita la confianza en la justicia y hace mucho daño. Todo esto hace mucho daño, Ángel. O sea, que si miramos un poco hacia atrás, la idea de que alguien que ha ganado más dinero y tributa menos y al que la inspección fiscal, la inspección de Hacienda le acusa de hacer facturas falsas, yo soy autónomo, emito facturas, sé muy bien lo que es una factura falsa. Una factura falsa no es algo que te ocurra por error. O sea, tú te tienes que levantar una mañana y decir, pues ahora voy a hacer una factura falsa, voy a mentir en una factura con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por tanto, alguien al que la inspección de Hacienda acusa de emitir facturas falsas, de tributar menos a pesar de tener más ganancias, que esté defendido por la presidenta de la comunidad autónoma, que es parte del Estado, que es una parte esencial del Estado, es algo gravísimo, independientemente de todo lo que ha ocurrido con el fiscal general del Estado. En sí mismo eso ya sería algo tremendo. Que encima eso esté ocurriendo a la vez con una pasividad judicial, una lentitud judicial enorme, y a la vez en que tienes una especie de diligencia, de falsa diligencia, persiguiendo a quien se supone o a quien se acusa, de haber denunciado eso, etcétera. Toda esta situación demuestra, o pone en evidencia realmente cómo el aparato del Estado, o una parte del aparato del Estado, no es que estuviera contra este señor, es que lo que ha hecho es protegerlo, ¿no? Porque la que es aparato del Estado es la propia Ayuso, que habla como si fuera una ONG, cuando le interesa es la presidenta de España y de Europa y del mundo, pero cuando no, habla como si el Estado no fuera ella, ¿no? Ella es Estado. Y cuando ella está defendiendo a un defraudador, una parte del Estado está defendiendo a un defraudador. Y eso es lo que a mí me parece muy grave, ¿no? Sí, vemos que, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignasi, vemos que en todo este relato, sucesión de hechos, cada vez se aporta más luz. Y a fin de cuentas, yo la conclusión a la que llego
es que una vez se conoció en el entorno de Ayuso lo que había ocurrido, se intentó montar un relato de victimización sobre González Amador. Por un lado, hablando de lo que decía Ángels, la persecución de Hacienda salvaje, que lo investigaba él más que a nadie en el mundo, y luego, por otra parte, lo que nos ha traído hasta aquí, el tema de la Fiscalía. Es decir, esta idea que se desliza del entorno de la Comunidad de Madrid de que es la propia Fiscalía la que le propone llegar a un acuerdo cuando se conoce esto en la Administración Pública y que es la propia Fiscalía la que un día decide reventar el acuerdo, cuando esto no es lo que dice la UCO en sus informes. Lo que dice el informe de la UCO es que fue González Amador o su abogado, tanto monta tanto, quien propuso llegar a ese acuerdo y reconocer los posibles delitos que se hubieran cometido. Entonces, vemos el relato de la victimización, insisto, y yo creo que este tema, más allá de lo que resulte el juicio del fiscal general del Estado, lo que demuestra es a veces la poca ejemplaridad, y yo creo que Ayuso en esto sí se ha pillado también los dedos. ¿Por qué? Porque ella todo lo que ha sostenido es, bueno, esto es un particular, pero lo hablas desde la sede de la Comunidad de Madrid, por lo cual tú sales a defender a esa persona particular. Luego, ¿no? Como un poco, no, es que esto es en contra mía, tal. Aquí se partía de una situación que no era ejemplar. También digo, esto le pasa a mucha gente, sí, pero curiosamente le ha pasado a alguien del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es la fiscalización de un hecho que le tiene que servir a sus votantes para decidir que, más allá de lo que ocurra con el tema del fiscal general, si esto es digno o merecible o asumible. Claro, y además un elemento más, ya voy contigo, Joan, un elemento más. O sea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que forma parte de un partido que día sí día también pide la dimisión del presidente del gobierno porque su mujer está imputada por diversos presuntos delitos. El último tuvo que declarar ayer por el caso de malversación, y el Partido Popular ayer mismo lo volvió a hacer en sede parlamentaria. Sigue insistiendo en pedir la dimisión del presidente del gobierno por la imputación de su mujer. Vale, pues el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y acabamos de escuchar los audios ahora mismo de cómo testificó la inspectora de Hacienda, falseaba, es lo que decía Guardans, a conciencia, falseaba facturas. Es decir, engrosó sus cuentas, ganó más dinero, hizo todo lo posible por pagar menos Hacienda. Joan. Sí, a mí me interesa también lo de las fechas, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el año 2019 este señor, Alberto González Amador, declaró aproximadamente que había ganado unos 300.000 euros, ¿no? Según la inspectora, y en agosto del 2019 Isabel Díaz Ayuso fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, y en el 2020, es decir, el año siguiente, este señor, de manera espectacular, pasó de haber ganado 300.000 euros a ganar 2.300.000 euros, ¿no? O sea, no está mal, es decir, es un año mágico, ¿no? Para el señor Alberto González Amador, que curiosamente, digamos, coincide con el cambio de estatus de su pareja, ¿no? Que era diputada de la Asamblea de Madrid y tenía un cargo en el propio gobierno, pero pasó a ser presidenta de la Comunidad de Madrid en agosto, ¿no? Bueno, yo creo que estas cosas también tienen su significación, ¿no? Porque, claro, resulta que luego se habla de los contratos de Quirón, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, a lo que huele todo esto es a tratos de favor, a contratos, a elementos que luego intentan taparse a través de estas fórmulas extrañas de las facturas amañadas, de las facturas falsas. Y realmente el relato de la inspectora es espectacular cuando empieza a explicar que van a los domicilios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí realmente para mí ha sido muy esclarecedora este audio, ¿no? Porque desmonta muchos de la lógica con la cual se sustenta la idea de que todo, digamos, de que tú más, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar concretamente de los hechos, ¿no? Es que esta es la clave que hay el valor del audio, que desmonta además toda la actuación, no solo porque decía Estefanía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recordemos que el primer bulo que sale, que es lo que deriva en todo el tema de las filtraciones, sale de su jefe de gabinete, sale de alguien muy cercano, de alguien muy próximo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, no solo ella se pone a trabajar para intentar tapar a su pareja, sino que pone a la institución, que pone a la Comunidad de Madrid, que es Estado, como decíamos antes, pone a la Comunidad de Madrid a trabajar en la defensa de su pareja, que ha cometido un presunto fraude fiscal. Sí, yo añadía un matiz, quería añadir un matiz que es muy en la línea de lo que decía Subirás, que me parece espléndido el ángulo. Cuando en todos
todas las medidas de lucha contra la corrupción que proceden en algunos casos de la Unión Europea, del Consejo de Europa, hay un elemento muy claro que es siempre hacer una declaración de patrimonio al inicio del mandato político y compararla con la misma declaración al final del mandato político, ¿no? Y eso afecta al político y evidentemente también a su pareja, es decir, tiene que afectar a su pareja. Y por tanto, efectivamente, aquí tenemos un incremento injustificado de patrimonio de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el momento de su llegada al poder. No es de ella, es de su pareja. Bueno, es de su pareja, efectivamente, y está absolutamente injustificado. Y eso, yo no puedo decir más porque no tengo más indicios, más allá de lo que diga un juez, pero efectivamente eso hoy es una de las formas de medir la corrupción personal.